Tomás Aliaga está con nosotros como siempre a esta hora para revisar lo que está pasando en el mundo. Tomás. Exactamente. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Qué bueno. Partimos por Medio Oriente. Exactamente, sí, porque la situación ahí se mantiene al máximo la tensión en ese punto del planeta y la verdad es que las imágenes que vamos a revisar son absolutamente lamentables. Esto es algo que se desarrolló ahí en Líbano, específicamente en la capital, ahí en la ciudad de Beirut, con este edificio completamente residencial que terminó siendo absolutamente destruido en cuestión de segundos tras ser impactado ahí por misiles enviados obviamente ahí por las fuerzas israelíes. Lo que se conoce de este ataque es que según las fuerzas de Israel habría sido dirigido estos misiles, puesto que se presume que este edificio propiamente tal era una especie de lugar donde el grupo terrorista Hezbollah almacenaba sus armas, y es por eso que decidieron atacar. Y acá lo que llama la atención de este ataque es la precisión con la que vemos ahí que el misil impacta de lleno ahí en la base de esta estructura y termina derrumbándola en cuestión de segundos. Claro, pero eso es lo que argumenta Israel. Exactamente. ¿Qué tanto sabemos del lugar? ¿El lugar estaba vacío? ¿Se sabe? Sí. Mira, porque se ve como si fuera habitacional, ¿no? Exactamente, sí, eso es lo más preocupante de esta situación, es que era un edificio absolutamente residencial y lo que se conoce es que previo a que se reportara este ataque, ya las redes sociales de las fuerzas israelíes habían emitido ahí múltiples mensajes advirtiendo a la población de Beirut a que evacúe toda esta zona, esto que hay en los suburbios del sur de Beirut, es decir, les pidieron ahí que salgan de sus edificios y abandonen la zona, puesto que iban a perpetrar este ataque en específico, y es por eso que afortunadamente esta estructura estaba absolutamente vacía al momento de que fue impactada acá por este misil, y de momento también no se reportan personas fallecidas a raíz de este ataque, lo cual da cuenta de que el llamado acá que hizo Israel a evacuar fue acatado ahí al pie de la letra por los habitantes de ese punto de Beirut, quienes obviamente que ya están asustadísimos, puesto que diariamente ya se están teniendo que ver enfrentados a este tipo de imágenes. Claro, y lo otro, mira, el edificio que está al lado, aunque no se dirigió el misil contra él, se le revientan los vidrios a todas las ventanas. Antes de la explosión, o sea, cuando se está produciendo, ya se están quebrando los vidrios del edificio que está al lado. Por lo tanto, los daños son considerables también para todo el entorno, ¿no? Exactamente, y eso también nos da cuenta de la onda expansiva acá de los misiles que están siendo utilizados por Israel, que en este caso afectan ahí no solamente a los blancos, a los objetivos, sino que también obviamente que a todo el entorno de los lugares que se están viendo impactados, y es por eso que la cifra de las personas que han tenido que evacuar solamente en las últimas semanas, desde que Israel comenzó a intensificar su ofensiva contra el Líbano, ya asciende por lo menos a cerca del 1,5 millones de personas que ha tenido que ser desplazada desde el Líbano, puesto que, claro, como vemos acá en los registros en la parte derecha acá de nuestra pantalla, la verdad es que queda solamente ruinas en los lugares que están siendo impactados en este momento por las fuerzas israelíes, y no se ha confirmado tampoco de momento que este edificio que terminaron por derrumbar ahí a través de los misiles haya sido o no un lugar de almacenamiento de armas de Hezbollah, sino que es una información que todavía no ha sido confirmada ni siquiera por la propia fuerza israelí en este momento, así que es un hecho que preocupa y mantiene consternada también a la comunidad internacional y sobre todo a las personas del Líbano que diariamente se están teniendo que ver enfrentadas a este tipo de situaciones. Ahora, Israel puede afirmar que este era un edificio desocupado donde Hezbollah almacenaba armamento, pero lo que se ve en las imágenes que llegan a través de las cadenas internacionales es a personas buscando desaparecidos, ¿no? Sí, tal cual, personas buscando a sus familiares, incluso los cuerpos de sus familiares, recogiendo ahí algunos de los restos de alguna pertenencia que puedan rescatar de una u otra forma, y en este mismo contexto de la guerra que se está llevando a cabo en este momento entre Israel contra el Líbano o contra Hezbollah en específico, ya se informó en las últimas horas que por parte ahí de las fuerzas israelíes confirmaron que dieron muerte a Hashem Saidifine, que es el hombre que estamos viendo ahí en pantalla y quien ha sido descrito como el número 2 de la agrupación terrorista Hezbollah. Se suponía acá que esta persona que acaba de ser dada por muerta por las fuerzas israelíes, Hashem, era el sucesor natural del líder máximo de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que fue asesinado el pasado 27 de septiembre en un ataque que también se registró en Beirut. Es decir, esta persona que estamos viendo en pantalla era quien se supone que iba a tomar la posta acá, iba a tomar el mando
miembro del grupo terrorista Hezbollah, pero ya se confirmó también que acaba de ser asesinado por las fuerzas israelíes. A esta persona, a este hombre, Hashem, se le había perdido el rastro específicamente el 5 de octubre. A partir de ese día, él había sido declarado como inubicable. La verdad es que nadie había podido tener contacto con él, nadie sabía dónde estaba, y es ahora recién, el día de ayer, en las últimas horas en específico, que las fuerzas israelíes afirman y ya confirman acá al mundo que le dieron muerte a esta persona, lo asesinaron mediante ataques también, y no solo lo habrían asesinado a él, sino que también, según explicó acá según explicó Israel, asesinaron también a otros altos comandantes del grupo terrorista Hezbollah, como por ejemplo al jefe de la dirección de inteligencia. Es decir, poco a poco acá Israel va asegurando que está eliminando, podríamos decir, neutralizando a la cúpula de Hezbollah, y es parte acá de la situación de la guerra que se está enfrentando en este momento ahí en este punto del Medio Oriente. Claro que sí. Y es considerable además la falta de intención de buscar alguna tregua. Esto Exacto. queda la sensación de que el resto de la comunidad internacional dejó de gestionar alguna posibilidad de que se calmen los ánimos, se pueda llegar a un acuerdo, Sí. y más bien han dejado que se sigan enfrentando entre Hezbollah e Israel. Claro, de hecho esa crítica que tú haces es la misma que también ya ha sido esgrimida ahí por gran parte de los habitantes de estos puntos que están siendo en este momento bombardeados por las fuerzas israelíes. Por ejemplo, estamos hablando tanto de Gaza como de la propia ciudad de Beirut, que recién veíamos que ya está convertida prácticamente solo en escombros. Hacen ese mismo llamado a la comunidad internacional que se pronuncie quizás de manera más firme en torno a esta situación, puesto que lo único que hemos visto en los últimos días en torno a estos casos son especies de comunicados o de mensajes que envían ahí por la prensa condenando los hechos, pero no se ha tomado de ninguna manera alguna medida que vaya quizás un poco más allá y que permita de una u otra forma frenar acá y hacer un cese al fuego definitivo, que es lo que tanto están pidiendo los habitantes de esta zona del Medio Oriente. Claro que sí, así que nos vamos a quedar muy atentos a ver si es que hay alguien que pueda mediar, Claro. que es lo que se echa de menos en este conflicto, ¿no? Exactamente, vamos a ver qué es lo que sucede a partir de los próximos días, pero por ahora nos vamos directamente hasta Estados Unidos, donde la persona que estamos viendo ahí en pantalla, Joaquín El Chapo Guzmán, acaba de emitir una solicitud ahí, una carta que él escribió ahí de puño y letra a mano, escribió esta misiva donde está pidiendo a las autoridades de Estados Unidos que por favor sea sometido a un nuevo juicio, es decir, que lo reevalúen acá la condena que ya se le implementó en el año 2019 de 30 años de cárcel efectiva, obviamente, y que por favor le den una segunda oportunidad en términos judiciales, puesto que, según apunta esta persona, el Chapo Guzmán, el ex líder acá del cartel de Sinaloa, durante el juicio en el que se le condenó, un juicio que se llevó a cabo, como decíamos, en el año 2019, un juicio que en su momento fue calificado como el juicio del siglo, según acá el Chapo Guzmán, hubo muchas irregularidades en su contra, y es por eso que ahora esgrime esta solicitud ante las autoridades de Estados Unidos a que por favor sea sometido a un nuevo juicio. ¿Cuáles son, por ejemplo, los argumentos que utilizó el Chapo Guzmán acá en esta carta que él emite, una carta que más encima envía desde la prisión de máxima seguridad del estado de Colorado, donde él se encuentra actualmente ahí cumpliendo esta condena, esta condena de 30 años que se le impuso en el año 2019? Los argumentos apuntan a que principalmente en la extradición que se le realizó al Chapo Guzmán a Estados Unidos, según apunta él mismo, hubo ciertas irregularidades, y también apunta a que en el proceso que lo llevó a ser sentenciado a la cadena perpetua, él no tuvo la asesoría legal adecuada, y es por eso que, según argumenta a través de esta carta escrita a mano, necesita que sea sometido a un nuevo juicio, una situación que de momento no ha sido respondida por las autoridades estadounidenses. Se conoce que esta carta fue liberada ahí a la prensa, por lo menos en las últimas horas, así que es una carta bastante reciente, y de momento no ha habido ahí respuesta por parte de las autoridades estadounidenses, pero según múltiples especialistas es muy poco probable que accedan acá a la petición que está haciendo este narcotraficante, y puesto que él ya fue condenado a 30 años de prisión, es decir, es muy difícil que ocurra una situación como la que él está solicitando. Ahora, él viene a reclamar esta situación casi 5 años después de haber llegado a prisión. Claro. Yo no sé tampoco si existen los plazos como para hacer ese reclamo, porque suena un poco extemporáneo, ¿no? Después Exacto. de todo el tiempo que ha pasado.
Claro, quizás se tomó este tiempo para reflexionar ahí, para pensar en la situación que estaba atravesando y más encima, según lo que se conoce en esta carta que él está pidiendo ser sometido a un nuevo juicio, él se presenta a sí mismo como su propio representante. Es decir, acá él tampoco habla de la intervención de nuevos abogados, sino que él mismo es quien saca la voz en este caso y está pidiendo esta solicitud, una solicitud que, como decíamos, es muy poco probable que vea frutos en Estados Unidos. Sobre todo hay que tener en cuenta que los hijos del Chapo Guzmán también están siendo sometidos a un juicio. Estamos hablando de Joaquín y Ovidio Guzmán, que fueron capturados ahí hace poquito tiempo y ahora están siendo ahí enfrentando cargos criminales en Estados Unidos. Así que teniendo en cuenta este antecedente y que también sus propios hijos ya están siendo enjuiciados en Estados Unidos, es muy poco probable, como decíamos, que esta solicitud del Chapo Guzmán vea la luz y finalmente lo que se espera es que continúe acá en la cárcel donde está actualmente en el estado de Colorado, cumpliendo los 3 años que le dictaminó en el año 2019 la justicia estadounidense.